Una eminencia está presente en este momento. Querida comunidad, quiero suponer que sabemos de quién se trata, ¿no es así? Una cosa es poder hacer una pequeña investigación sobre su carrera en internet y otra muy distinta es encontrar respuesta a los pensamientos del artista que protagoniza el video del día de hoy. Damas y caballeros, démosle una gran bienvenida a Scott Bot. ¿Cuál es el origen de tu nombre? Cuando tenía un compañero de piso me llamaba Scuttlebot o el rumor. Probablemente porque no socializaba demasiado. Solo salía de mi habitación para robar fruta o pollo de la cocina. Era muy buen amigo y le echo mucho de menos, así que elegí el nombre Scottbot porque me gustaba el apodo que me puso. ¿Qué programas utilizas para hacer tus modelos y renders? Utilizo Autodesk Maya para todo, a veces también uso ZBrush, Photoshop para las texturas y Premiere Pro para editar los videos. ¿Cuál es el tiempo exacto que tardas normalmente en completar un modelo 3D? Puedo tardar cerca de un mes en hacer un nuevo modelo. Tenías razón en tu video al afirmar que puedo hacer el modelo en una media de 9 días, pero también hay que tener en cuenta el rigging. Hacer la piel, los huesos y los controles faciales de cada personaje lleva cada vez más tiempo, y eso dependiendo de lo complejo que sea. Por ejemplo, la Gwen original tenía unos 40 controles faciales y corporales diferentes, mientras que mi modelo Gwen 2.0 tiene más de 150 controles faciales y corporales. ¿Qué crees que estarías haciendo ahora mismo si no hubieras entrado en el mundo de la animación 3D? La animación es lo único que sé hacer. No soy muy listo ni atlético, así que cosas como las matemáticas o los deportes no son una opción. Tengo una gran fascinación por la música y siempre estoy buscando un nuevo artista favorito, pero no sé tocar ningún instrumento. Me gusta estudiar anatomía y medicina, así que tal vez sería neumólogo en otra vida, pero para esta vida siempre seré animador, nada más. ¿Su círculo social más cercano, amigos, familia o conocidos, conoce sus creaciones? Mi familia no sabe lo que hago y espero que nunca lo sepa. Si se enteran quizá tenga que confesar, pero no sería tan malo. En cuanto a los amigos, en realidad no tengo ninguno, excepto los que están en internet. Han sido muy amigables conmigo y nunca he tenido que ocultarles nada. Espero conocerlos a todos algún día. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como artista? Me cuesta mucho mirar a la gente, no sé por qué, pero cuando miro a la gente me fascino demasiado con sus rasgos. El cuerpo humano es increíble, mirar a desconocidos es inapropiado si te quedas mirando demasiado tiempo, así que, por suerte, con la animación puedo mirar a todos los personajes todo el tiempo que quiera y hacer que hagan lo que yo quiera. Puedo crear mi propio mundo y mis propias historias sin que nadie le afecte realmente en la realidad. ¿Cuáles han sido los obstáculos más recurrentes en tu carrera como artista not safe for work? De vez en cuando recibo algunos mensajes extraños que son más graciosos que desalentadores, pero los mayores obstáculos llegaron cuando me hice más famoso en internet. De repente, grandes empresas y gobiernos como Canadá y NBC Universal se unieron para intentar eliminar todo mi trabajo en internet. No sé cómo luchar contra eso, así que sigo creando y animo a gente como tú a que guarde mi trabajo para que nunca se borre definitivamente. ¿Ha tenido alguna situación inusual como artista? ¿Encargos extraños o colaboraciones con marcas? En cuanto a los encargos, siempre recibo peticiones que me parecen extrañas. Pero con el tiempo he ido abriendo mi mente a los fetiches de todo el mundo. Hay algunas peticiones que rechacé en su día y que luego he vuelto a aceptar porque ahora soy fan de lo que querían. Aunque soy un poco tímido a la hora de admitir lo que me gusta. Es posible que veas alguna de esas manías en mi próxima animación. Nunca he colaborado con ninguna marca, pero solía salir con un montón de gente de la página web Newgrounds, que después de un tiempo se revelaron como personas realmente horribles. No creo que deba dar nombres, pero ahora soy muy exigente a la hora de elegir con quién colaboro. ¿Tienes algún otro personaje favorito que te guste modelar, además de Raven? Todos los personajes que he modelado son mis favoritos. Me encanta Gwen Tennyson, todas las chicas de los Teen Titans, Nani, Chell, Helen Park, Velma, las Totally Spies, prácticamente cualquier personaje femenino de los dibujos animados clásicos de los 2000. ¿Podrías nombrar a 3 artistas que admires? No puedo elegir solo a 3. Me encanta Spidosaurus o Spidoru, Shadman, Red Moa, Ruby Rose, Ego Raptor, Lulaby, Blood the Bone, Jiro, Hard Degenerate, Wireframes y
tantos más. ¿Qué consejo daría a los recién llegados al mundo del arte Not Safe for Work? Hagan lo que quieran, no dejen que las opiniones de los demás te impidan dar vida a tu imaginación. Por cada perversión que hay una comunidad de gente que te ruega que hagas más arte. Pero lo más importante es que hacer Not Safe for Work debería ser emocionante. Pensé que me aburriría después de hacer Not Safe for Work durante 6 años, pero a veces cuando dibujo aún me siento emocionado. ¿Tienes algunas palabras que te gustaría compartir con tu comunidad hispanohablante? Yo también estoy interesado en aprender español, por ahora solo sé inglés, pero gracias a todos los que aman mi trabajo. Scottbot, muchas gracias por todo el apoyo y colaboración que has tenido con mi persona. Créeme que la comunidad hispanohablante ha apreciado tu tiempo y palabras para lograr conocerte un poquito más. Desde aquí te deseamos todo el éxito en tus proyectos, expectantes de ver más. Sobre cada ilustración o animación hay un artista con una interesante historia por contar y un gran legado que compartir. Muchas gracias por ver y si no tienes idea de quién sea Scott, te dejaré un video por aquí explicando todo lo que necesitas saber. Por el momento es todo, hasta entonces, chao.